El día 29 de agosto es el día del martirio de San Juan Bautista, que es el titular de la Iglesia. Este año cae en domingo y pasa más desapercibido, pero nosotros siempre lo tenemos en cuenta porque nos preside aquí desde el presbiterio de San Juan del Hospital en esta imagen italiana del siglo XIX. ¿Por qué perdió la vida San Juan Bautista? Porque al rey Herodes, al que le caía muy bien y que estaba muy contento con él, pero le decía que no podía vivir con la mujer de su hermano. Y la hija de esta baila un día delante de Herodes, le gusta mucho a Herodes y le dice: mira, te daré lo que me pidas aunque sea la mitad de mi reino. Y le pide la cabeza de Juan el Bautista. Nos muestra cómo tenemos siempre que amar la verdad, ser personas que vayamos con la verdad por delante. Es todo lo antitético a lo que se dice hacerse el simpático. Es decir, alguien que intenta caer siempre bien y, en definitiva, se hace, en cierto modo, responsable también de los fallos y de los defectos de los demás. No. Los santos siempre han sido incómodos. Pero, ojo, ser incómodos no quiere decir ser insoportables. No podemos con nuestra conducta dar una bofetada moral a los demás, o tener un celo amargo, o corregir con aspereza y con dureza, sino con cariño, con dulzura, con aquello que decían, la verdad siempre, pero con caridad, tomado del apóstol San Pablo. Recuerdo como San José María nos decía: hijos míos, no seáis de aquellos santos que necesitan dos santos para convivir con ellos. Acudiendo a San Pablo nos decía: vivir en paz, y en la medida que esté en vuestra parte, en paz con todos los hombres. Por lo tanto, aprender a decir la verdad con caridad y verás cómo ayudaremos a tantas personas a descubrir la paz y el gozo de Dios. Que el Señor te bendiga y que nos proteja en esta aventura tan maravillosa, nuestro patrono San Juan Bautista, para ser siempre coherentes con nuestra conducta y con nuestras palabras, pero con caridad y con delicadeza, amablemente. Chao, que Dios te bendiga.